Hoy hablaremos acerca de las velocidades comúnmente utilizadas en las operaciones aéreas y una breve explicación acerca de cada una de estas. Existen diferentes tipos de conceptos utilizados en la aviación para expresar la velocidad de una aeronave. Estos dependen de con respecto a qué se mide dicha velocidad y también algunos factores de corrección. Estas son las velocidades más utilizadas. La velocidad a asumir de la aeronave depende de qué tipo de información se requiera. Ya veremos esto a continuación y vamos a explicar cada una de estas. Empecemos con la IAS. IAS significa Indicated Airspeed, o en español, velocidad indicada. También es referida como QIAS cuando es expresada en nudos. Como su nombre lo dice, es la velocidad indicada por el instrumento que se encuentra en la cabina, el Airspeed Indicator, y es uno de los parámetros más importantes tomado en cuenta por la tripulación. Por medio de un sistema pitot-estático, el instrumento mide la velocidad del aire en el que se mueve la aeronave. Esta velocidad es utilizada para cálculos de rendimiento, por ejemplo para velocidades de despegue, ascenso, aproximación entre otras. También para establecer limitaciones estructurales, como por ejemplo velocidad máxima de operación de flaps, tren de aterrizaje u otras. Al igual que factores aerodinámicos, como pueden ser velocidades de pérdida, velocidades mínimas de control, entre otras. Como nota, la IAS no tiene en cuenta correcciones de densidad atmosférica o errores de instalación del instrumento. Veamos ahora un poco más a fondo cómo funciona el sistema pitot-estático para poder dar la indicación de velocidad en la cabina. Debemos saber que el sistema mide con qué velocidad el aire golpea al avión por el frente. Por ejemplo, aquí vamos a asumir que la velocidad de la aeronave es 100 nudos y la velocidad del aire es 0, es decir que el aire está en calma y no hay viento. La aeronave, al moverse a través de esta masa de aire que se encuentra estática a 100 nudos, podemos deducir que el avión golpea el aire a los 100 nudos. El sistema mide la presión dinámica que ejerce el aire al pasar la aeronave y esto es transmitido al instrumento para dar la indicación de velocidad indicada, en este caso 100 nudos. Veamos otra situación. En este caso, vamos a asumir que la velocidad del avión nuevamente es 100 nudos, pero el aire se está moviendo ahora 30 nudos de frente. Es decir que va en sentido contrario a la dirección de la aeronave a 30 nudos. En este caso, no solamente el avión se mueve hacia el aire, sino que el aire también se mueve hacia el avión, a una velocidad de 30 nudos y el avión a 100 nudos. Podemos deducir entonces que el avión golpea el aire a 130 nudos, ya que es la suma de estos dos valores. El sistema mide la presión dinámica nuevamente que ejerce el aire al impactar, que en este caso es la suma de la velocidad del aire más la velocidad del avión, y nuevamente la transmite el instrumento para dar la indicación de 130 nudos. Veamos el caso contrario. Digamos que la aeronave ahora se encuentra con 100 nudos y la velocidad del aire es 30 nudos de cola, es decir que va en la misma dirección de la aeronave. En este caso, el avión y el aire se mueven en la misma dirección. Por lo tanto, podemos deducir que el avión golpea el aire a 70 nudos. El sistema mide nuevamente la presión dinámica que ejerce la aeronave al cruzar la masa de aire y la transmite el instrumento para dar la indicación de 70 nudos. Como pudimos ver en estos ejemplos, la velocidad indicada no necesariamente es la velocidad real de la aeronave, sino la velocidad a la que la aeronave se está moviendo a través de la masa de aire, es decir, su velocidad relativa, que como vimos anteriormente es útil para factores aerodinámicos, de rendimiento, entre otros. Veamos ahora la velocidad CAS. Esta significa Calibrated Airspeed o velocidad calibrada. Esta es también referida de esta manera cuando se expresa en nudos. La CAS es la IAS corregida por el error del instrumento y su instalación. Me explico. A ciertos ángulos de ataque o configuraciones de flaps, puede que la presión de aire recibida por el sistema varíe. En este caso se crea una diferencia entre la velocidad del aire real y la que está indicando el instrumento. La CAS lo que hace es compensar estos errores, que suelen ser de unos pocos nudos solamente, y los publica en el manual de la aeronave. Debido a que estos errores de indicación son muy pequeños, como acabo de decir de unos pocos nudos, se asume que la CAS y la IAS son equivalentes. Un ejemplo de la publicación de las velocidades CAS por el fabricante es este. Este es extraído de un POH de un Cessna 172. Como pueden ver, se encuentra la velocidad IAS y su correspondiente en CAS para las diferentes configuraciones de flaps. Veamos ahora la velocidad TAS. TAS significa True Airspeed o velocidad verdadera. También es referida de esta manera cuando se expresa en nudos. La TAS es la velocidad CAS corregida por la densidad del aire. Los factores que más afectan la densidad del aire es la presión y la temperatura. También es referida como la velocidad real de la aeronave a través del aire. Esta velocidad es utilizada, por ejemplo, para llenar el plan de vuelo.
o cuando hay viento en calma, la TAS representa la velocidad real de la aeronave. Volvamos al tema de la densidad. Debemos saber que a mayor altitud hay menor densidad de aire. Por lo tanto, por ejemplo a 0 pies, donde hay mayor densidad, las partículas de aire están más juntas entre sí, mientras que por ejemplo a 10.000 pies de altitud hay menor densidad y las partículas están más separadas. Esa es la base para entender qué es esta velocidad. Veamos un ejemplo. Para este ejemplo vamos a tomar dos aeronaves. La primera se encuentra volando a mayor altitud y por lo tanto en una masa de aire con menor densidad, y la segunda se encuentra volando en una masa de aire con mayor densidad. También vamos a asumir que ambas aeronaves se están desplazando a través del aire a la misma velocidad TAS, es decir, a la misma velocidad a través del aire. Así que la aeronave número 1 que se encuentra volando en un entorno de menor densidad va a recibir menor presión dinámica en el sistema pitodestático, y por lo tanto la lectura de velocidad IAS va a ser menor, ya que como vimos el sistema pitodestático recibe la presión dinámica de aire. Al ser menor la densidad, la presión dinámica se reduce. Mientras que la aeronave número 2, al desplazarse en un entorno con mayor densidad, va a recibir mayor presión dinámica de aire y por lo tanto su velocidad IAS va a ser mayor. Como pueden ver, aunque ambas aeronaves se desplacen a la misma velocidad TAS, sus velocidades IAS son diferentes debido a la densidad del aire. Vamos a poner un ejemplo un poco más gráfico. Aquí por ejemplo tenemos un entorno que va de los 0 hasta los 10.000 pies de altitud. Como pueden ver, la densidad se reduce a medida que vamos desplazándonos desde el nivel medio del mar hasta los 10.000 pies de altitud. Vamos a tener nuevamente dos aeronaves, que se encuentran volando a 100 nudos. Esta va a ser su velocidad TAS, es decir, su velocidad verdadera. La aeronave número 2, que se desplaza cerca del nivel medio del mar, va a tener una lectura cercana a los 100 nudos, ya que a nivel del mar la velocidad TAS y la velocidad IAS son la misma. Mientras que la aeronave número 1, que se desplaza en un entorno de menor densidad, aunque se desplaza a los mismos 100 nudos de velocidad verdadera, su indicador de velocidad mostrará 80 nudos, debido a la reducción de presión dinámica en el sistema pitodestático. Ahora que tenemos un concepto un poco más claro de lo que es la velocidad TAS, vamos a ver entonces cómo se calcula. El método más preciso es utilizando un computador de vuelo, ya sea manual o electrónico. Sin embargo, también se puede utilizar una fórmula que es aproximada. Esta fórmula es que la TAS aumenta 2% de la velocidad indicada por cada 1000 pies de incremento de altitud. Como dije anteriormente, a nivel del mar, la TAS y la IAS son equivalentes. Vamos a poner un ejemplo de cómo calcularla con esta fórmula. Tenemos los datos de altitud, 8000 pies, y la velocidad IAS, 120 nudos. En este caso, con una simple regla de 3 podemos hallar el porcentaje que va a aumentar la velocidad TAS a 8000 pies. Si a 1000 pies aumenta 2%, a 8000 pies va a aumentar el 16%. Así que obtenemos el 16% de 120 nudos, que es nuestra velocidad IAS, lo que nos da 19.2. Es decir que la TAS es 19.2 nudos más veloz que la velocidad IAS. Así que se la sumamos. 120 más 19.2 da equivalente a 139.2 nudos. Esa sería nuestra velocidad TAS. Veamos otro ejemplo. Altitud ahora 20.000 pies y la velocidad IAS 200 nudos. Nuevamente con la regla de 3 obtenemos el porcentaje a añadir, en este caso 40%. Obtenemos entonces el 40% de 200 nudos, que son 80 nudos, y se lo sumamos a nuestra velocidad IAS. 200 más 80 da 280 de velocidad TAS. Ahora que vimos la velocidad TAS, veamos la última de nuestras velocidades, la GS. Esta significa Ground Speed, o velocidad sobre el terreno. Esta finalmente es la velocidad real del avión. Esta equivale a la TAS corregida por el componente de viento. Para saber qué es el componente de viento y cómo calcularlo pueden referirse al video acerca del componente de viento en este mismo canal. Ahora, como referimos en ese video, el viento de cola es el que se mueve en la misma dirección de la aeronave. Cuando hay viento de cola, podemos decir que el viento de cola empuja a la aeronave, es decir, que la velocidad sobre el terreno aumenta. Caso contrario, si la aeronave se encuentra volando con un viento de frente que es contrario a la dirección del vuelo, el viento de frente va a frenar la aeronave y por lo tanto la velocidad sobre el terreno va a disminuir. Veamos un ejemplo. Vamos a asumir que la velocidad TAS es de 100 nudos y hay viento en calma. En este caso la aeronave se está moviendo a través de esta masa de aire a 100 nudos. Y ya que la masa de aire está estática, la velocidad del aire es 0. Por lo tanto la aeronave se estará moviendo sobre la tierra a 100 nudos también. Veamos ahora otro ejemplo. Digamos que la TAS es 100 nudos y tenemos viento de cola de 30 nudos.
En este caso la aeronave se está moviendo a 100 nudos dentro de una masa de aire que a su vez se está moviendo a 30 nudos. Es decir, que en total la aeronave se estaría moviendo sobre el terreno a 130 nudos. Mientras que, si tenemos TAS 100 nudos y viento de frente de 30 nudos, será el caso contrario. La aeronave se estaría moviendo a 100 nudos en una masa de aire que se está moviendo 30 nudos en sentido contrario. Por lo tanto la está frenando y la velocidad sobre el terreno será de 70 nudos. Ahora, ¿cómo se calcula entonces la ground speed? Es bastante sencillo. Primero hay que obtener el componente de viento de frente o de cola, ya sea por el método de cálculo o por el método gráfico como expliqué en el video. Si el componente de viento resultante es de frente, la ground speed será la TAS menos este componente de viento, mientras que si el viento es de cola, la ground speed será la TAS sumada más el componente del viento. Esa velocidad ground speed es utilizada para cálculos de tiempo y combustible en ruta, ya que es la velocidad real de la aeronave sobre el terreno. Veamos un ejemplo de cómo calcularlo. Asumimos que la TAS es de 135 nudos y hay un viento de cola de 20 nudos. En este caso, debemos utilizar la fórmula de la suma. 135 nudos, que es la TAS, más 20 nudos, que es el componente de viento de cola, nos da una velocidad ground speed de 155 nudos. Otro ejemplo podría ser 135 nudos y viento de frente, en este caso de 20 nudos. Aquí debemos utilizar la resta. 135 menos 20 daría 115 de velocidad sobre el terreno. Ahora, en resumen, la velocidad indicada IAS la obtenemos directamente de la lectura del instrumento. Después, por medio de las tablas provistas por el manual del operador, obtenemos la velocidad calibrada CAS. Después, utilizando un computador de vuelo o la fórmula aproximada, podemos obtener la velocidad TAS. Y posteriormente, sumando o restando el componente de viento de cola o de frente, vamos a obtener la velocidad ground speed. Cabe resaltar que algunas aeronaves hacen el cálculo automáticamente en tiempo real de estas velocidades, por medio de computadores instalados junto con el equipo de aviónica. Espero que este video les haya servido para entender un poco mejor acerca de las velocidades utilizadas en la aviación. Suscríbanse para más contenido acerca del mundo aeronáutico y dejen en los comentarios qué otro tipo de tema quisiera que tocara en los videos.